pues es un tema muy general, es como decir micobacteriosis, ¿no? Cuando en realidad lo que aquí en Mexicali tenemos, pues no es cualquier tipo de micobacteriosis, sino tenemos tuberculosis. En este caso, son todas las rickettsiales, todas las enfermedades rickettsiales las que vemos aquí, sino específicamente la fiebre manchada de las montañas rocallosas. Entonces, pues generalmente nos vamos a referir al tema como fiebre manchada. Existen muchas otras bacterias, además de la rickettsia, que pueden causar enfermedades rickettsiales, como aquí ven Ehrlichia anaplasma, también Coxiella y Bartonella, que causan otro tipo de enfermedades, pero Ehrlichia y anaplasma sí pueden causar enfermedades muy similares a la fiebre manchada. Y de hecho, los veterinarios en sus estudios han propuesto que aquí también tenemos este tipo de bacterias. Sin embargo, pues no hemos logrado demostrar que en realidad están causando enfermedades en nuestra población. Este es la filogenia, la taxonomía de la bacteria. Es una bacteria del grupo de las rickettsiales. Existen otros ejemplos como Orientia, que sí causa manifestaciones muy similares a la fiebre manchada, sin embargo, no la tenemos al menos acá en Baja California, no es un problema real de nosotros. Este tipo de enfermedades se distribuyen en todo el mundo y necesitan forzosamente un vector y condiciones epidemiológicas apropiadas. Entonces, si bien los síntomas pueden en muchos casos ser inespecíficos, tienes que pensar en la enfermedad si en tu ciudad o en tu estado, pues sabes que circula. Así que para nosotros, como mexicalenses, es obligado que conozcamos esta enfermedad y que la sospechemos en todo paciente con fiebre. Por lo menos piénsalo, por lo menos que digas, no será fiebre manchada, no será rickettsiosis, y si inmediatamente dices, no, pues es imposible por esto, por lo otro, pues bueno, ya lo descartas. Pero si no se te ocurrió ni siquiera considerarlo, entonces pues olvídalo, jamás vas a hacer el diagnóstico de manera oportuna, y es que en este caso es muy importante el diagnóstico oportuno. Bueno, es una bacteria gram negativa, sin embargo, no tiene una estructura celular convencional, por lo tanto, no se tiñe a la tinción de gram, y además de que no crece en los medios de cultivo tradicionales. Al ser un intracelular obligado, pues necesita un medio de cultivo celular, o sea, básicamente en vez del agar, tienes células que tienes que mantener vivas, y dentro de esas células pueden crecer otros microorganismos, en este caso bacterias intracelulares, que pues son realmente medios de cultivo muy difíciles de mantener. Así que pues realmente nomás se hacen en centros de investigación. Ya les había mencionado que forzosamente tienen que llevar parte de su ciclo vital en un vector, ¿no? Necesitan transmitirse a través de una garrapata. Ya les había dicho que no se tiñe muy bien en la tinción de Gram, necesita algunas tinciones especiales como naranja de acrina, que ya habíamos visto en otra clase, o la tinción de Jiménez. Aquí tienen un ejemplo de cómo se ven las bacterias dentro de este leucocito. Son todos esos puntitos que se ven ahí moraditos. Bueno, esta es la distribución de la rickettsiosis en el mundo, de las diferentes enfermedades rickettsiales. Y como pueden ver, en México básicamente tenemos rickettsia, y es realmente la única que nos da problemas. Ninguna otra enfermedad rickettsial realmente causa enfermedad en el país. Bueno, ¿cuál es la situación epidemiológica en México? Esto ya es información un poquito retrasada, como pueden ver, llega hasta el 2015, las tengo que actualizar, cada año digo lo mismo, pero bueno, me he quedado un poquito atrasado. Pero llama la atención aquí como en el 2008 realmente teníamos una tasa de incidencia bajísima, ¿no? Hasta que en el 2009 se reportaron más de 900 casos en todo el país. En realidad,
nuestro brote de fiebre manchada en Mexicali empezó en el 2008. Sin embargo, no sabíamos bien qué era. En retrospectiva sabemos que eran casos de fiebre manchada, pero para este tipo de enfermedades el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico es el que tiene que hacer la confirmación de los casos, o al menos así lo estuvo haciendo al principio de la epidemia. Entonces, como no los estaban confirmando en México, pues no nos estaban saliendo en la estadística nacional, pero en realidad el brote que tenemos en Mexicali empezó en el 2008 y esta incidencia que está aquí está subestimando eso. Y al siguiente año vinieron un montón de casos confirmados que se han mantenido altos, al menos hasta los últimos 5 años, pero y la mayoría de estos casos que son a nivel nacional, la verdad es que son de Mexicali, ¿eh? Se supone que es una enfermedad que tiene temporalidad, y digo que se supone porque en realidad esto es lo que está en la literatura, pero no es lo que hemos visto acá en Mexicali, ¿eh? En Mexicali tenemos un caso muy particular que nunca antes se había visto en todo el mundo. Pero bueno, se supone que tenemos una temporalidad mayormente en primavera y verano, como pueden ver aquí, pues principalmente desde mayo hasta agosto es donde tenemos la mayoría de los casos de rickettsiosis en todo el mundo, con un pico entre junio y julio, que es cuando hace más calor. Sin embargo, se han hecho reportes en todo el año y vean lo que ha pasado acá en Mexicali. Esto de nuevo es un ejemplo de la estadística que se quedó hasta el 2015, pero vean cómo ha habido picos en septiembre, en noviembre y en diciembre. Entonces, a diferencia de dengue, que sí tiene una clara estacionalidad en los meses de verano, esta es una enfermedad que principalmente, bueno, que vamos a encontrar durante todos los meses del año, ¿eh? Le pega más a los hombres que a las mujeres, tal vez de nuevo igual que el dengue por las actividades físicas más al aire libre, más al campo abierto que las mujeres. Sin embargo, realmente no hay ningún motivo por el cual la enfermedad tenga que ser más agresiva en hombres que en mujeres, solamente que pues los hombres están más expuestos. Y aquí ven las diferencias de edades, y si bien se supone que el grupo más afectado está entre los 6 y los 10 años, seguido del grupo de 21 a 40 años, si ven esta tablita de PAI, la verdad es que está bastante bien distribuida en todos los grupos de edad, así que realmente ningún grupo de edad está muchísimo más expuesto que los otros. Localmente, esta es nuestra ciudad y estos son los focos rojos, son las poblaciones o las colonias o los poblados en donde hay más casos, pero todos estos puntitos son casos en donde o lugares en donde también se ha presentado la enfermedad y la verdad es que hemos tenido casos hasta en San Pedro Residencial, pero es muy cierto que cuando un paciente te dice que vive en la Santa Isabel o en la colonia por allá en el exigido Puebla, sí tiene mucho más valor. O sea que si el paciente tiene un cuadro clínico de fiebre inespecífico con dolor de cabeza y algunas alteraciones bioquímicas y te dice que vive allá en Santa Isabel, considera muy fuertemente la probabilidad de fiebre manchada que si te dice que vive pues en cualquier otra colonia acá en las un poquito más urbanizado. Sin embargo, no puedes descartar la enfermedad simple y sencillamente porque el paciente no vive en esas regiones o no tiene contacto con animales. Este es un canal endémico, pero la verdad es que esto sí es algo que se tiene que actualizar año con año, entonces esto no es muy realista ahorita. Esto es la letalidad, es el riesgo que tienes de morir si es que te pega la enfermedad en los diferentes grupos de edad. Y vean aquí cómo, pues algo similar a lo que pasa con COVID, ¿no? En los menores de 15 años, el riesgo de sobrevida es muchísimo mayor que en los mayores de 45 años. Bueno, en COVID estamos hablando de más de 60 años, pero en fiebre manchada, vean aquí cómo el porcentaje de muerte es de 18% comparado con aquellos mayores de 45 años, de 45 a 65 años, en donde el porcentaje de muerte llega como a los 49 años. Esto no es una estadística así tan realista, porque esto es nada más del Hospital General de Mexicali. Entonces, si bien hemos tenido pues ya miles de casos en estos últimos 12 años,
en realidad no son suficientes casos como para poder decirles que así es la realidad en todo el mundo, pero es muy cierto que los pacientes de más edad pues les va más mal que a los más jóvenes. Bueno, factores de riesgo para la letalidad. Pues esto es lo que se describe en la literatura. Si ustedes lo leen en cualquier libro, van a decirles ahí que los extremos de la edad se mueren más, que las pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el uso crónico de alcohol, son factores de riesgo para la muerte. Pero la verdad es que esto todavía está en debate. Hemos tenido algunas publicaciones en el Hospital General que discuten esta probabilidad, así que pues en realidad lo más importante, olvídense de esto que está aquí arriba, lo más importante es el retraso en la administración del tratamiento efectivo. Si te tardas muchos días en dar el tratamiento, el paciente tiene muchos más riesgos de morir que si se lo das en cuanto lo sospechas. Aquí se demuestra cómo la mortalidad es mucho más alta, arriba de 2 a 4 veces en pacientes que reciben el tratamiento después de 5 a 6 días de que empezaron los síntomas. Y el diagnóstico a veces no lo puedes tener en ese momento, al menos la confirmación. Así que, como les digo, en cuanto lo sospechas, tienes que tratar la enfermedad. Esto es una pues, revisión que nos habla de lo mismo en un hospital de Arizona en décadas recientes, en donde vean cómo un paciente que recibe el tratamiento dentro de los primeros 5 días tiene mucho menos riesgo de muerte que si pasan 6, 7, 8 o 9 días, en donde el riesgo de muerte llega pues prácticamente al 50%, ¿no? No son muchos casos, no es una enfermedad tan común en muchas partes del mundo. Aquí en Mexicali, pues con tantos casos que hemos tenido, les digo que estamos ante una situación muy particular. Bueno, lo mismo, el riesgo de mortalidad, pues también era mucho mayor antes, cuando ni siquiera había antibióticos. Vean los años, ¿no? En el 1904, 1923, todavía no existían los antibióticos, entonces la mortalidad era mucho más alta. En la actualidad, pues se establece una letalidad como del 20% más o menos, sobre todo cuando se hace un diagnóstico oportuno. Eso también es una estadística que ya no nos sirve, está viejita. Y esta tabla sí es muy importante. Vean aquí cómo mientras más días pasan, el riesgo de muerte es mayor. Antes de los 6 días, o sea, entre los 4 y los 5 días que empiezas el tratamiento con el paciente, la probabilidad de muerte es mucho menor que si te esperas 6, 7, 8 días o más en empezar el tratamiento al paciente. Sin embargo, si el paciente llega a los 9 días y no se ha muerto, pues como que ya la libró, ¿eh? Si llegó a los 10 días y hasta los 10 días te percatas de que es una fiebre manchada y le empiezas el antibiótico, probablemente el paciente ya la libró como sea. Pero ¿cómo vas a saber qué paciente se va a morir en los 6, 7, 8, 9 días? ¿O qué paciente va a sobrevivir más allá de ello? Pues es imposible. Entonces, por eso el tratamiento se otorga en cuanto te percatas de la enfermedad. Esa también es una tablita bien interesante y también es acá local, ¿no? Del Hospital General. Y nos dice de cómo les va a los niños, pues esto es consulta de pediatría, en más de 210 casos de riqueciosis que llegaron a la consulta de pedia de urgencias del Hospital General y cuántas consultas habían tenido antes por la misma enfermedad. Y vean aquí que si el paciente nunca había ido a consulta, si desde que empezó los síntomas se presentó a urgencias del Hospital General, la letalidad era mucho menor, del 12%, que si se esperaron a tener una consulta, 2 consultas, 3 consultas, 4 consultas y no le daban al diagnóstico y no le daban un antibiótico adecuado, hasta la tercera o cuarta consulta dijo la mamá, no, ya me lo voy a llevar al hospital porque sigue mal, sigue con fiebre, está empeorando, pues entonces el riesgo de muerte aumenta, ¿no? Esto creo que tiene sentido con lo que acabamos de ver. Mientras más tiempo pase en que le des el antibiótico al paciente, pues más riesgo de que vaya a morir. ¿Cuáles son los vectores de esta enfermedad? Pues son diferentes tipos de garrapatas. En realidad todas estas pueden transmitir todo tipo de bacterias rickettsiales, pero pues el importante es la de en medio, ¿no? Rhipicephalus sanguineus, también llamado la garrapata café del perro. Este es pues el que tenemos acá en la región, en Mexicali, y es la que está transmitiendo la bacteria a toda nuestra población.
Y no es algo nuevo, esto ya se había descrito desde los años 40, por pues algunos investigadores nacionales. Vean inclusive el tipo de escritura que tenían, ¿no? Esto se había publicado ya desde los años 40, que las garrapatas no necesariamente vivían exclusivamente en los perros, que son estos que estamos viendo aquí. También viven dentro de los colchones donde viven los perros, en las paredes de adobe de las casas, en las mismas camas de los pacientes, sobre todo cuando las camas no tienen patas, cuando las camas están directamente sobre el piso, pues obviamente es más fácil que las garrapatas suban a través de la tela del colchón y lleguen a picar a los pacientes. Estas son perlitas muy interesantes. Miren cómo el 95% de las personas con enfermedad confirmada en los últimos 20 días sí habían tenido contacto con áreas infestadas de garrapatas, ¿eh? O sea, el contacto con las garrapatas es súper importante, pero no es el 100%. Va a haber gente que te diga, y de hecho, últimamente, cada vez es más la gente que te dice que ellos pues no tienen contacto con garrapatas, ni con perritos, ni tienen mascotas. Sin embargo, las garrapatas se mueven de una casa a otra, de un perro al otro. Esto también se los había comentado ahorita, ¿no? El dormir en colchones directamente sobre el suelo, sin un box, sin patas, aumenta los riesgos pues, en personas que se encuentran expuestas a estos artrópodos. El tener mascotas en la casa y no haberlas lavado bien y no haber fumigado las casas en los últimos días también se asocia con la enfermedad. Y esto es súper importante: 50% de los enfermos con enfermedad confirmada no se dieron cuenta que los picó la garrapata. Lo que pasa es que la garrapata, no, a diferencia de un mosquito, generalmente no sientes el piquete. Bueno, y miren esto, es una cabeza de alfiler, obviamente magnificada, y esta es una pequeña ninfa de garrapata. Pues mide la mitad que la cabeza de alfiler, ¿no? Y esto mide 2 milímetros. Aquí pueden ver estas garrapatas que están pues muy pequeñitas, y luego tienen estas muchísimo más pequeñitas. Esto es prácticamente invisible, ¿eh? Esto es imposible que tú te percates que traes una garrapata y pegada, y esta también puede contener la bacteria y también te puede matar. Entonces, pues de ahí la importancia de esta enfermedad. Alguna vez mi papá me contó de un congreso de cardiología aquí en Mexicali, que fue en donde los cardiólogos criticaban mucho que le estaban dando demasiada importancia a la fiebre manchada, cuando en realidad la mayoría de los pacientes de las defunciones que teníamos en la región eran por complicaciones de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, de obesidad, obviamente a consecuencia de enfermedad cardiovascular. Y sí es cierto, pero lo que yo siempre les digo es que los pacientes con enfermedad cardiovascular tuvieron muchos años para cambiar su estilo de vida, tuvieron mucho tiempo para bajar de peso, tomar sus medicamentos, hacer actividad física, comer bien, llevar una vida saludable. En cambio, pues esto es una persona sana, a lo mejor un niño que se fue a pasear al parque con su familia en un picnic y lo picó una garrapata y se murió. Eso es una muerte de alguien, llamémosle inocente, cuando en realidad pues un paciente que muere de algo cardiovascular, no, gracias. Cuando en realidad alguien que muere de una enfermedad cardiovascular, pues lo pudo haber prevenido, ¿no? Casi hasta diríamos que se lo estuvo ganando. Bueno, a ver si se ve esta imagen, casi nunca se ve. No. Bueno, no importa, básicamente es una animación de cómo la garrapata pica a la persona, y al mismo tiempo que lo está picando le está inyectando una sustancia en su saliva que es anestésico. Entonces, por eso puedes tener a la garrapata ahí pegada, clavada, como pueden ver aquí, durante horas o inclusive días. Si es que no te bañaste durante un día, la puedes tener la garrapata ahí de un día para otro y no te percatas, porque la garrapata te anestesia la piel. El periodo de incubación es importante, 3 a 12 días, es de nuevo similar a lo del dengue. No puedes tú tener fiebre desde hace un mes y pensar que es fiebre manchada, ¿eh? Esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación muy cortito, y también la evolución de la enfermedad es aguda, es rápida.
Los síntomas son inespecíficos: fiebre, dolor muscular, dolor de cuerpo, malestar general. Por eso el diagnóstico lo tienes que sospechar con muy poca información. Realmente, como les había dicho, cualquier persona con fiebre, dolor en alguna parte del cuerpo, sospecha fiebre manchada. Si luego te das cuenta que resulta ser una IBU o una neumonía, pues bueno, ya lo descartas, ¿no? Pero si no lo consideras como una probabilidad, pues entonces nunca vas a hacer el diagnóstico oportuno, porque no te da tiempo el paciente. Vean aquí como la mayoría de los enfermos buscan atención médica hasta 2 o 3 días después de hasta 2 o 3 días después de que se empezaron a sentir mal. La mayoría de la gente pues te pega una fiebre y dice, no, pues ha de ser un resfriado, ha de ser algo que comí, a lo mejor se me quita el rato, y luego ya pasa un día, pasan 2 días y no se les quita y están empeorando. Entonces, tal vez hasta los 4 días dicen, no, esto ya no es normal, y voy con el doctor. Y el doctor pues dice, a lo mejor sí es fiebre manchada, y le empieza el tratamiento, pero si se le ocurre decir, a lo mejor es algo que comiste, tómate ciprofloxacino, o ha de ser COVID y tómate esta citromicina, pues entonces se te va a ir el diagnóstico en la ventana terapéutica, ¿no? Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues esta es una enfermedad que afecta el endotelio, ¿no? Entonces, si afecta el endotelio, en otras palabras, pues prácticamente afecta cualquier órgano del cuerpo, porque pues vasos sanguíneos están en todo el cuerpo, de tal manera que podemos tener enfermedad pues en prácticamente cualquier órgano. Y similar a lo del dengue, pues se genera un síndrome de fuga capilar en donde pierdes volumen intravascular y el paciente manifiesta isquemia pues en cualquier otro tejido. Aquí ven ejemplos de lo que se puede ver en estos tipos de pacientes. Edema cerebral, no es muy raro. La gangrena, más o menos. Miocarditis es sumamente extraño. El edema pulmonar nunca lo he visto. Y de hecho a mí me da miedo ver a un paciente que tenga rickettsiosis o fiebre manchada con edema pulmonar, porque pues esto se puede confundir con una neumonía, sobre todo en tiempos de COVID. Ese diagnóstico prácticamente sería imposible de hacerlo de manera oportuna, a menos que el paciente te diga que lo mordieron un montón de garrapatas. Entonces les comentaba que no hay signos típicos, no hay signos patoneumónicos, los síntomas son muy inespecíficos. Hay algunos muy sugestivos, que son estos tres, sin embargo, no son tan frecuentes. La fiebre sí, la fiebre es el principal signo que a cualquier médico te hace pensar que tu paciente tiene una infección. Y prácticamente todas las rickettsiosis causan fiebre. Hay alguna que no, pero pues no es la que tenemos aquí. Prácticamente todas las rickettsia causan fiebre. Entonces, esto es similar a lo de la fiebre tifoidea. Así como no hay fiebre tifoidea sin fiebre, no hay rickettsiosis o fiebre manchada sin fiebre, ¿eh? Y como he visto casos de médicos que recetan toxiciclina por unas Proteus OX19 positivo. Ni siquiera voy a hablar del Proteus OX19 en esta presentación, porque no tiene ningún sentido. Es una prueba que dejó de ser útil, que es obsoleta desde los 70s, pero los laboratorios la siguen haciendo. Yo nomás no quisiera que ustedes se fueran con la finta de muchos médicos generales viejos que le hacen caso a ese Proteus OX19 que sale en las reacciones febriles. Esa no nos sirve para el diagnóstico de fiebre manchada, al menos no en un momento oportuno. Bueno, el otro signo típico es el rash, las famosas manchas que le dan su nombre a la fiebre manchada. Tiene una evolución centrípeta. ¿Eso qué significa? Pues que empieza en los extremos del cuerpo, en las zonas más distales, y de ahí se concentra hacia el tórax y hacia el abdomen.
generalmente es un signo un poquito tardío. Cuando encuentras estas máculas rosadas pequeñas, chiquitas, que evanecen a la digitopresión, o sea, las presionas con el dedo, con una laminilla de vidrio que ves que desaparecen, bueno, tal vez es un poquito temprano. Estas ocurren dentro de los primeros 2 a 4 días después de la fiebre, entonces estás rayando el tiempo, digamos que el oportuno para darle el antibiótico a tiempo. Con el paso del tiempo evolucionan a petequias cuando ya llevan más de 5 días, entonces cuando ya se forman petequias, sobre todo en las palmas y en las plantas, ya estás dando el tratamiento en una manera no oportuna, ya es tardío. Ya es, como dice aquí, un signo de enfermedad avanzada. Este rash, pues si lo detectas en este momento, pues el paciente ya tiene un mal pronóstico, ¿no? Ya la bacteria se extendió hacia todos los demás órganos y la probabilidad de coagulación intravascular diseminada, edema cerebral, miocarditis y falla multiorgánica, pues es muy alta. En las personas de tez oscura es más difícil identificar el rash, pues porque estas máculas son rosaditas, claritas en el momento temprano, entonces hay que tener un mayor nivel de sospecha en las personas con una piel más oscura. Si le hicieras una biopsia a una de estas máculas, esto es lo que encontrarías. Aquí ven la piel, como en la subdermis están todas estas bacterias que aquí se están tiñendo de un color rosadito con la hematoxilina eosina. Normalmente no hacemos el diagnóstico de esta manera, pero sí hemos confirmado algunos casos con biopsias cuando pues había algunas dudas sobre el diagnóstico. Y el último signo típico tradicional es la mancha negra o tache noir, como le llamaban los franceses. Está descrita, como ven aquí, desde 1923 y es básicamente el sitio de la mordedura de la garrapata, que desgraciadamente no es tan común, pero la verdad es que en nuestro medio sí se ha descrito mucho. Estoy hablando acá del Hospital General. Aquí ven un ejemplo, no es nuestro, es un ejemplo de internet, pero aquí ven cómo el paciente tiene todas estas manchitas en el cuerpo y tiene esta mancha más grande, mancha negra, en la cadera en donde lo picó la garrapata. Acá tienen otro ejemplo con la mancha negra y todas estas máculas. Acá un paciente en donde tiene 2 mordeduras de garrapata diferente y también hay las máculas en el resto del tórax y el flanco. Bueno, entonces, como les decía, la Rickettsia rickettsii dice que es excepcional esta mancha negra, pero pues tampoco es tan rara, ¿eh? Pero aquí la recomendación es que hay que desvestir a los pacientes y explorarlos de manera íntegra, ya que encontrar esa mancha negra junto con las demás máculas y la fiebre, pues es prácticamente confirmatorio, ¿no? Al menos hasta que no tengas la prueba de anticuerpos. Complicaciones de pacientes que evolucionan a gangrena distal como consecuencia de la vasculitis. Esto pues obviamente son pacientes críticamente enfermos con ya prácticamente púrpuras y pues estos pacientes tienen un pronóstico pésimo. Otras complicaciones como es el edema pulmonar que les había mencionado por la fuga capilar, similar a lo que ocurre en dengue, nada más que en dengue normalmente vemos derrame pleural. En este caso pues se describe más el edema agudo pulmonar, aunque en realidad yo no recuerdo haber visto ningún paciente de estos. La nefritis intersticial es así, no es tan rara. Muchos pacientes desarrollan elevación de creatinina y de azoados, que se revierte a los pocos días de la doxiciclina. El involucro cardíaco, como se pueden imaginar, pues es muy grave, con alto riesgo de muerte por arritmias, pero tampoco me ha tocado ver ningún paciente con involucro cardíaco. En cuanto al involucro neurológico, esto sí se describe como algo muy común. De hecho, prácticamente todos los pacientes van a tener algún cierto grado de cefalea. En este caso, pues aquí pueden ver una resonancia magnética con infartos puntuales llamados en cielo estrellado. Y pues como se pueden imaginar, al ser infartos, pues van a dejar secuelas neurológicas como estas que están aquí.
Bueno, entonces, puntos clave. Existe fiebre sin exantema, sin escara, sin ningún otro síntoma, nada más la pura fiebre. Entonces, por eso les digo, cualquier paciente en Mexicali con fiebre, piensa en fiebre manchada, pregúntale dónde vive, pregúntale otros síntomas, revisa bien al paciente de arriba a abajo, búscale cualquier lesión y si realmente no encuentras alguna otra explicación, a veces está justificado darles el antibiótico de manera empírica por si acaso, ¿eh? Porque si esto resulta que es fiebre tifoide, perdón, fiebre manchada, y te esperas hasta que ya pasaron 3, 4 días y que todos tus estudios te salen negativos, a lo mejor estás dejando pasar tiempo vital, tiempo en donde le pudiste haber salvado la vida al paciente si le hubieras dado el antibiótico en cuanto sospechaste la enfermedad. Si no hay exantema, esto no te descarta la rickettsiosis. Y todas las rickettsiosis pueden causar un síndrome febril sin manifestaciones en la piel, ¿no? Que es lo que les acabo de decir. Todas pueden causar complicaciones graves como estas que ya habíamos mencionado ahorita. Entonces, el dilema clínico, esto es una diapositiva que le robé a Christopher, no me acuerdo cómo se apellida el doctor. Bueno, no importa. Este es uno de los más grandes investigadores de fiebre manchada en Estados Unidos. Y él nos comentaba que el dilema clínico es que en la mayoría de los pacientes no se sospecha la enfermedad de manera oportuna. Tienes una ventana terapéutica muy pequeña y la mayoría de las muertes ocurren de manera muy rápida. Dice él, es que es una enfermedad poco común, así que la mayoría de los médicos no ha visto un caso de fiebre manchada cuando les llega algún caso en algún momento. Los médicos casi no conocen que la enfermedad hay en su región, no están familiarizados más que con las manifestaciones floridas. Entonces, las manifestaciones tempranas, pues no las detectan porque no están familiarizados con ellas. Y en estadios tempranos, pues la enfermedad se puede confundir con cualquier gastroenteritis viral o bacteriana o cualquier resfriado, una influenza, etcétera. Pero yo diría que aquí con nosotros no es tan grande este dilema, porque para nosotros la fiebre manchada ya no es una enfermedad poco común. Se supone que sí estamos muy familiarizados con las manifestaciones tempranas de la enfermedad y sabemos que sí se encuentra esta enfermedad en la región y debemos de estarlos tratando de manera inmediata en cuanto sospechamos la enfermedad. Entonces, con nosotros no deberíamos de tener este mismo dilema clínico. Estas diapositivas son sobre los diferenciales, sin embargo, no los vamos a brincar porque pues en realidad no son tan comunes todos estos que están aquí. Tal vez algunos exantemas virales sí en los niños, pero la mayoría de esas enfermedades no las vemos. Bueno, entonces, la mordedura de la garrapata se describe en pocos pacientes, más o menos 50-60% de ellos te dice que los mordió la garrapata. La enfermedad progresa rápidamente y el paciente se puede poner grave en poco tiempo y no hay manifestaciones bioquímicas tan típicas. Algunas pistas clínicas de la enfermedad, pues se describe que el edema de las manos, pues es algo relativamente frecuente, pero la verdad es que pues es algo inespecífico también. Esto sí me preocupa a mí, las manifestaciones gastrointestinales, que llegue el paciente quejándose de dolor abdominal, de náuseas, poco apetito, porque te va a hacer pensar en algo así como una apendicitis o una colitis, y si es así, pues probablemente termines dándole al paciente un tratamiento inadecuado en el momento en donde pudiste haberle salvado la vida. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, pues son estas que les menciono: vómito, dolor abdominal, que ocurren durante los primeros días de la enfermedad, que se puede confundir con una gastroenteritis viral, o peor aún, con una apendicitis o colecistitis, y luego terminan operando al paciente. Entonces, de por sí ya tenía una enfermedad grave, potencialmente mortal, para que todavía le causen una herida quirúrgica, pues aumenta muchísimo más la mortalidad. Las exantemas virales, pues por enterovirus, sí se pueden confundir mucho con dengue o con fiebre manchada. Ahorita estoy ocupada, mi amor.
La rubiola no es algo que nos deba de preocupar, no vemos rubiola ya gracias a las vacunas. Dengue sí es algo que nos puede confundir, entonces muchas veces ante la sospecha de dengue, si a ustedes les falta experiencia, denles la doxiciclina en sospecha de fiebre manchada y ya cuando salga el diagnóstico definitivo, pues sabrás si se la dejas o si se la quitas, pero ofrécela oportunamente. Lo del meningococo en realidad es un problema más que nada de los norteamericanos, ya les había dicho que esta es una bacteria que generalmente nosotros no vemos. Si a alguien se le ocurre pensar en meningococcemia, pues bueno, suéltale la ceftriaxona, pero la verdad es que es muy difícil salvar a un paciente con meningococcemia, casi todos mueren rápidamente. En cuanto a los anticuerpos, así es como se diagnostica la enfermedad, al menos como se confirma, con anticuerpos. Ese es nuestro estándar de oro. Anticuerpos que salen positivos 1 a 64. Sin embargo, estos salen positivos hasta después de unas 2 semanas de la enfermedad, o sea, muy tardíamente. La mayoría de los pacientes no van a tener esta prueba positiva en los primeros días, que es cuando en realidad pues más necesitas el diagnóstico, ¿no? Porque es cuando tienes que dar el tratamiento. Así que olvídate de esperar un resultado de anticuerpos para poder dar un tratamiento. Acuérdense el paciente que vimos en el caso del jueves, en donde tenía fiebre y tenía el riesgo epidemiológico, finalmente terminó siendo un dengue, pero yo le di la doxiciclina desde que lo vi al paciente, aunque no tuviera el rash ni nada, porque si me esperaba que salieran positivos de esos anticuerpos, pudo haber pasado tiempo vital. Aquí tenemos un ejemplo de esta famosa fiebre manchada seronegativa. Esta es muy común. Vean cómo todos estos pacientes tienen entre 3 años de edad y 60 años de edad y los días que les tardó en morir, más o menos entre los 5 días y los 8 días, el paciente se tomó la muestra y falleció poco tiempo después. Todos ellos tenían anticuerpos negativos, 1 a 32 o menos. Y a estas alturas, pues se supone que ya pueden empezar a salir positivos los anticuerpos. Entonces, el resultado negativo no te descarta la enfermedad dentro de las primeras semanas. En cuanto al tratamiento, afortunadamente no hay mucho que discutir. Básicamente es doxiciclina y punto. La dosis son 100 miligramos cada 12 horas, o sea, una cápsula cada 12 horas normalmente son 7 días, pero estrictamente hablando, después de que el paciente se le quitó la fiebre, dale 2 días más y ya es suficiente. Si el paciente se le quitó la fiebre a los 2 días, le das otros 2 días más y tal vez no necesite más de 4 o 5 días del antibiótico, ¿eh? Pero si no quieres batallarle mucho, pues bueno, tú dale la semana completita del antibiótico. En niños, pues la dosis es dependiendo del peso, como pueden ver aquí, 2.2 miligramos por kilo cuando pesan menos de 45 kilogramos. Acuérdense que las tetraciclinas pues tienen esta contraindicación en niños pequeños por el riesgo de que manchen los dientes, pero ese riesgo se demostró en la tetraciclina base, en el antibiótico natural y en realidad pues se ha demostrado que en cursos pequeños y con estos antibióticos de nueva generación este riesgo es muchísimo menor. Entonces les damos doxiciclina a todas las edades porque en realidad el riesgo es mucho mayor de no darles ese antibiótico que darles alguna alternativa. Y dentro de las alternativas, pues van a ver por ahí que dicen que el cloranfenicol es una alternativa. Sin embargo, pues ya hemos discutido, ya hemos platicado en esta clase que el cloranfenicol realmente no lo tenemos disponible. Es un antibiótico que normalmente no encuentras en ninguna farmacia y es muchísimo menos efectivo que las tetraciclinas. Las tetraciclinas las encuentras en cualquier farmacia. Entonces, alguna vez le pregunté a la doctora Page, otra gran investigadora de salud pública en fiebre manchada acá en San Diego, que si ella le encontraba alguna función aún al cloranfenicol y ella pues hasta se sacó de onda, así como que no, claro que no tienen ningún motivo por el cual seguir dando cloranfenicol o seguirlo considerando. De hecho, se dice que el cloranfenicol es nuestra alternativa de primera línea para embarazadas, para evitarle la exposición de las tetraciclinas al bebé que se encuentra inútero. Sin embargo, la mortalidad de la embarazada es mucho mayor si le das cloranfenicol que si le das doxiciclina. Y acuérdense que nuestra prioridad es la madre.
antes que el bebé. Entonces, hay que salvarle la vida a la madre, si no, pues no hay ni madre ni bebé. Entonces, olvídense del cloranfenicol. No tiene ninguna justificación, denle doxiciclina, no hay ningún motivo por el cual combinar doxiciclina con cloranfenicol, ambos son antibióticos que trabajan en la subunidad, bueno, ambos trabajan en el ribosoma, uno en la subunidad 30S y otro en la subunidad 50S, sin embargo no se potencializan un antibiótico con el otro, entonces lo he visto en terapias intensivas, que pues porque está embarazada y está bien grave, mejor darle los dos antibióticos, pero no hay ninguna justificación para darlos juntos, solamente agregas la toxicidad del cloranfenicol, que también es alta en bebés. Bueno, y luego existe esto de la profilaxis, que sí quiero que les quede muy claro, porque hasta ahorita esto todavía es nuestra indicación oficial. Dice la CDC perdón, la CDC, dice la Secretaría de Salud acá en Baja California que hay que darles doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas, pero en vez de 7 días, darles 5 días para prevenir las muertes. Esto se hizo a pesar de que la CDC dice que no. La CDC dice que no es un medicamento bactericida, por lo tanto no sirve como profilaxis, solamente hace que los síntomas tarden más en aparecer, y luego dicen ellos, es que en Estados Unidos solamente el 1% de las garrapatas están infectadas, entonces la probabilidad de que te dé rickettsiosis si te muerde una garrapata es bajísima. Pero luego dijeron los veterinarios aquí en Mexicali, pero es que nuestras garrapatas, el 30% están infectadas. Entonces, en base a lo que estaba pasando, se estaban muriendo muchas personas, como les digo, muertes de inocentes, ¿no? Ante la alta prevalencia de la enfermedad, dijeron los expertos, epidemiólogos pues la verdad es que no sé quién estuvo en ese grupo, más allá de algunos epidemiólogos y salubristas, pues decidieron que hay que darles 5 días de doxiciclina a todos los pacientes. Ahora en retrospectiva, desde el año pasado, estuvimos en una mesa de trabajo discutiendo el beneficio de esta profilaxis. Se volvieron a hacer luego otros estudios en garrapatas de los perros y la verdad es que este número se parecía mucho más a lo de los norteamericanos. Tenemos menos de 5% de nuestras garrapatas infectadas. En realidad, el riesgo de adquirir la enfermedad con una picadura de una de estas garrapatas no es tan alto. ¿Y de dónde sacaron? Pues que 5 días es una buena profilaxis, 5 días es prácticamente un tratamiento completo y la doxiciclina tiene efectos secundarios significativos, además de que no es tan barata. Entonces, nuestra recomendación como expertos ahorita, a pesar de que esto sigue siendo algo oficial, si tú tienes la duda, pues mejor ofrece el tratamiento al paciente, pero la recomendación actual de expertos, en donde ahora sí ya estoy yo y algunos otros médicos incluidos, es valora el caso de manera individual. O sea, si ves que es una persona que lo mordió la garrapata y corrió inmediatamente y te dijo, es que me acaba de morder la garrapata, es más, aquí la tengo, mira, me la quité y la tengo en esta bolsita. Pues tú te estás dando cuenta que es una persona muy interesada en la enfermedad y preocupado por su salud. Entonces, en el momento que empieza con síntomas, tú sabes que va a regresar. Y si tú lo logras tranquilizar y él acepta que el beneficio del tratamiento profiláctico es muy dudoso, pero que en cuanto empiezan los síntomas, un tratamiento oportuno es muy efectivo, pues el paciente prácticamente va a regresar cuando tenga los síntomas y está bien. El, 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 este, el problema es cuando resulta que es una persona que pues lo mordió la garrapata, pero vive hasta quinta fregada, no sabe si va a regresar, le estás explicando y como que no hace mucho caso, termina diciéndote, bueno, ¿me vas a dar antibióticos o no? Pues mejor dale el tratamiento, porque si te esperas a que, si le dices, no, ya cuando tengas síntomas, luego te dicen, ah, pues ¿qué quieres? Que venga muriéndome para que me des el tratamiento, mejor ofréceselo, pero la mayoría de las veces solamente tienes que analizar cada caso de manera individual.
Bueno, eso creo que no lo tenemos que decir, o sea, cuáles son los pacientes que se tienen que hospitalizar, alguien que te que te llega inconsciente, que está convulsionando, que tiene una hemorragia activa, que tiene dificultad respiratoria o está chocado, pues lo tienes que internar. Lo más importante es meterle líquidos. Cuando llegue el paciente ahí, pues sí, le vas a poner los antibióticos, la doxiciclina, pero lo más importante es ponerle líquidos para expandir ese volumen intravascular que se pierde. Como pueden ver aquí, la mayoría de las personas son aquellas que recibieron líquidos intravenosos adecuados. Ya una vez que tuvieron que entrar a terapia intensiva, transfusiones, norepinefrina, ventilación mecánica, pues el riesgo de sobrevida es progresivamente menor. Bueno, entonces comentarios finales. Esta es una enfermedad que mata a la mayoría de los pacientes en los primeros 7 a 9 días de la enfermedad. La ventana para un tratamiento exitoso es muy estrecho, o sea, tienes muy poquito tiempo para darle el antibiótico al paciente, entonces no te esperes. Sospechas la enfermedad, tómate el antibiótico. Le tienes que dar el antibiótico al paciente y pídele sus anticuerpos para dengue, y pídele su biometría hemática, y pídele radiografías, examen de orina, lo que consideres, pero que se lleve el antibiótico. Ya cuando regrese después con un ego súper patológico que te confirma infección urinaria, está bueno, pues entonces le quitas la doxiciclina y le optimizas tratamiento. De nuevo, estoy hablando de un paciente que tiene fiebre y que no tiene ningún otro síntoma, ¿eh? Que es lo que ya les he dicho que hacen mucho los médicos generales, como lo que le pasó a la gastroenteróloga del caso que vimos el jueves, ¿no? Un chavo que llega con gastritis, pero aparte trae fiebre, pues ponte tu ceftriaxona, no sé qué tengas, pero pues tú póntela, ¿no? Eso no está bien. Ustedes, si llega un paciente con fiebre y aparte trae algún síntoma respiratorio, bueno, pensarás en COVID, pensarás en influenza, pensarás en neumonía. Si tiene algún trastorno neurológico, pues pensarás en una neuroinfección, lo mandas a urgencias. Si trae muchos síntomas urinarios, bueno, pues hay una infección urinaria, así es como se hace la medicina. Pero trae pura fiebre y es que de orina, pues no trae nada. Es más, es un hombre. No tiene por qué tener infecciones urinarias, porque esas son infecciones de mujeres. No trae ningún trastorno neurológico, no trae ningún síntoma respiratorio, el pulmón se le escucha bien, el corazón se le escucha bien, no trae ningún soplo para pensar en endocarditis, no tiene ningún factor de riesgo para endocarditis, no tiene ningún factor de riesgo para tuberculosis, no le encuentro ningún ganglio, no le encuentro ningún órgano crecido, no parece tener ningún tumor, no parece tener ninguna enfermedad reumatológica como artritis o lupus, no le encuentro una causa de la fiebre y es una fiebre buena. 38, 39 grados centígrados. Oye, pues, ¿no será fiebre manchada? Suéltale el antibiótico y mándale pedir los estudios. Estoy hablando de la primera consulta, ¿eh? En la primera consulta habitualmente el paciente no trae laboratorios. Le vas a mandar pedir cosas y te las va a traer mañana, pasado o la próxima semana. Pero si en ese momento no logras encontrar alguna explicación para la fiebre y el paciente tal vez tiene algún riesgo ahí de las garrapatas o vive en la colonia Voluntad o tiene muchas mascotas que pues alguna de ellas sí han tenido garrapatas alguna vez, tú suéltale el antibiótico y ya luego investigamos. Bueno, dudas que les haya quedado en relación a este tema. Y la verdad es que ya es mucho, menos frecuente de lo que en realidad llegó a ser, ¿eh? Este año sí hemos tenido casos mortales de fiebre manchada, pero creo que se cuentan con los dedos de una mano cuando en realidad llegamos a tener pues cientos de casos en un solo año, ¿eh? En realidad no sabemos por qué motivo esto se controló. Obviamente se hicieron campañas para que desparasitaran a los animales, o sea, son ectoparásitos, ¿no? Estas garrapatas, que los bañen, que utilicen garrapaticidas, que los lleven al veterinario, que eviten el contacto con animales callejeros. Quién sabe si eso, la verdad, hizo algún impacto en la tasa de casos nuevos, pero el punto es que es una enfermedad que ya tenemos bastante controlada. Y por otro lado, como ya lo habíamos discutido también en dengue, la vigilancia epidemiológica no ha sido la misma ahora que tenemos esto de COVID encima, pero la verdad es difícil esconder los casos o que se nos vayan los casos mortales. Entonces, sí han habido todavía este año casos mortales de fiebre manchada, pero son bien poquitos, como les digo, creo que se cuentan con los dedos de una mano. Entonces, es una enfermedad que sigue ahí.
no es ya tan común. Quién sabe qué tan frecuente vaya a ser cuando a ustedes les toque responsabilizarse de un paciente en, no sé, algunos 4 o 5 años más, pero el punto es que es algo que ustedes tienen que conocer porque es algo que aquí ocurrió en Mexicali y quién sabe, tal vez luego recurra, tal vez luego volvamos a tener este brote. Si me preguntan por qué aquí en Mexicali tuvimos este brote que nunca ocurrió en ninguna otra parte del mundo, tampoco se lo podemos explicar. Los mismos gringos que vinieron a capacitarnos acá dijeron, no sabemos por qué motivo esto ocurrió aquí. Es una buena pregunta, pero ahorita lo importante es evitar las muertes. Entonces, pues lo más importante es detectarlos oportunamente. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, doctor. Bueno, está bien. Entonces, pues damos por terminado este módulo de enfermedades por vectores. Si no me equivoco, creo que este es el último tema del módulo. Sí, creo que sí, doctor. Bueno, entonces vayan escogiendo la fecha del examen, me la hacen llegar ahí con Alexis, y mañana, no me acuerdo qué tema sigue, pero pues ya saben que ahí tienen su temario para que lo chequen. Ok, Doctor, ¿no iba a doctor. venir también enfermedades? Creo que son exantemáticas, lo que es sarampión y eso. No me acuerdo, pues revisen ahí el temario. Se supone que están bien divididos hasta dónde es el examen, si no me equivoco. Ahorita lo checo y nos ponemos de acuerdo acá en el chat, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Bueno, Doctor, otra cosita. Creo que no tengo asistencia. ahorita te la pongo, Alex. Ok, perfecto. Bueno, Gracias. adiós.